Buenas noches. Ayer el gobierno presentó públicamente la nueva reforma tributaria con una diferencia fundamental de forma. Esta vez fue el propio presidente Iván Duque quien expuso la propuesta en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Recordemos que en abril pasado fue el entonces viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien puso la cara en medios para defender un proyecto que terminó siendo la mecha que prendió el estallido social en Colombia. El presidente Duque insistió en la decisión responsable de impulsar la reforma, en el marco de un evento con un nombre un poco grandilocuente: lanzamiento del gran consenso del proyecto de inversión social. Los populistas y los demagogos muchas veces le ofrecen a los países las cosas fáciles, pero nunca cuentan de dónde salen los recursos. Hoy tenemos que hacer un reconocimiento grande, y es que el proyecto que se ha construido con este consenso, como lo notaban varios de los honorables congresistas, no sería posible si no tuviéramos acá la solidaridad, la generosidad y el sentimiento de colaboración del sector privado. Sin conocerse aún el articulado, sectores de distintas orillas reconocieron los cambios, como haber descartado el aumento del IVA. La prueba de fuego vendrá más adelante, cuando el texto se conozca en el Congreso. Al frente del trámite estará el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien nos acompaña esta noche para hablar de este tema. Se suma a esta entrevista la periodista de La Silla Vacía, Nora Celedón. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca. Estamos en vivo desde Plaza Claro. Ustedes nos están viendo por el canal 107 y 1007 en HD y por el streaming de YouTube. Y ya tengo que decir que por segunda vez en esta semana tengo audiencia acá, y esto es completamente distinto. Hay gente afuera, hay gente moviéndose. Y pues primero, bienvenido, ministro. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial también a Nora y a todos los televidentes. Es muy grato estar con ustedes aquí en Zona Franca. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público, es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario. Fue rector de esa universidad hasta entrar al gobierno de Iván Duque. Estábamos hablando también que tuvo un paso por el periodismo y pues bueno, está ahora al frente de este reto grande. Está también conmigo Nora Celedón, periodista de temas económicos de La Silla Vacía. Hola, Nora. Hola, Carlos. Hola, ministro. Gracias por la invitación. Bueno, yo tengo aquí dos papeles, pero el ministro viene mucho más preparado y tiene que ponchar la cantidad de cosas que trajo. Y, ministro, para empezar, dígame cómo han estado estos 2 meses, que yo creo que el cargo que usted asumió, creo que podemos decirlo, era un poquito complicado en ese momento. ¿Cómo ha estado este tiempo? En estricto sentido es un mes. Lo que pasa es que he estado casi que mes y medio trabajando en el tema porque, aún siendo ministro de Comercio, tenía que duplicarme para poder manejar esto. Entonces ha sido bastante agitado, mucho trabajo, mucho viaje regional, mucho viaje internacional, mucha interacción con muchos actores de la sociedad. Bueno, aquí estamos. Pues, ministro, hicimos la fila para poder charlar con usted, queríamos hacía rato y coincidió pues en esta semana donde ya se está empezando a mover el texto, o bueno, la propuesta de la reforma tributaria. Quería, para darle un poco de contexto a la gente de lo que están enfrentando, pues por supuesto muchos han tenido que vivir esta situación, pero 2 gráficos rápidos para que tengan algo de información y entramos en materia. Lo primero que les quiero mostrar es el histórico del desempleo, para poder poner de presente. La pandemia nos puso una crisis económica sin precedentes y el PIB cayó casi 7%, ya les voy a mostrar. El último reporte que tenemos del mes es de 15,2%, un descenso leve en comparación con el 2020, que estaba en 16,5%. Y el siguiente que les quiero mostrar, ya lo vamos a tener en pantalla, es el del déficit fiscal. Les decía que el PIB había caído casi en un 7%, pues lo que estamos básicamente viendo es una combinación entre temas de déficit fiscal y desempleo. De ahí salía la necesidad de hablar de una reforma. La primera que presentó el exministro Alberto Carrasquilla quería recaudar 24 billones de pesos, y la que presentaron esta semana, o la que nos dio a conocer el presidente Iván Duque en el evento de ayer, está por 15,2, que es pues decisivamente algo menor. Empecemos por ahí, ministro. ¿Qué quiere hacerse con esta plata? ¿Cuál sería un poco un planteamiento general para la gente sobre lo que busca esta reforma tributaria? Yo creo que el centro de la reforma tributaria, el corazón de la reforma, es lo social, y tiene que ser lo social.
Es una conciencia de que hay personas que todavía siguen afectadas por el impacto de esta pandemia. Por eso, uno de los primeros propósitos es cómo atender esas necesidades de personas que hoy viven de programas de renta básica de emergencia como ingreso solidario y que necesitan una continuidad de ese programa. También atender las necesidades de los jóvenes, que me lo reclamaron incluso en varias reuniones con quienes me reuní en distintas oportunidades y regiones, de acceder a empleo. Y me parece importante haber arrancado con la gráfica del desempleo, porque para ellos la prioridad es empleo. Cómo darles oportunidades para que tengan la opción de tener una oportunidad laboral. Pero también mujeres mayores de 40 años, hombres que perdieron su empleo en el impacto de la pandemia. Cómo dar incentivos para que se logre generar empleo. El cuarto propósito, la matrícula cero. Ese sueño, ese anhelo de los jóvenes, para muchos aplazado, de tener acceso a la educación superior en instituciones oficiales de forma gratuita. Ahí también hay otro compromiso. Y hay el compromiso también de apoyar micro, pequeña, empresa de nuestro país, incluida empresas muy pequeñas, de por lo menos 2 personas que trabajan en ellas, para atender esa necesidad de liquidez, de tener recursos que les permitan enfrentar aún el impacto de esta pandemia. Empleo, educación superior, oportunidades para los que están en informalidad, rentas básicas de emergencia y atención a la micro y la pequeña empresa. Bueno, ya entramos en materia con varios temas de los que tenemos. Nora. Sí, yo quería preguntarle porque antes de presentar la tributaria el ministro hizo como recorridos por varias regiones y yo no sé por qué ustedes arrancaron con una propuesta de reforma tributaria muy basada en la propuesta de la ANDI, pero ¿qué tanto cambió de ese recorrido que hicieron pues en 6 regiones del país? Fueron mucho más que recorrido de regiones, fueron 6 regiones de Colombia, pero fueron también los foros virtuales del Congreso de la República, donde participaron actores sociales, sindicatos, la gente del Comité del Paro, universidades, entidades académicas, actores representativos de las finanzas públicas, exministros. Yo hice varias reuniones también con la academia, con varias universidades que tenían propuestas, y lo que hicimos fue ir recogiendo una plataforma incluso, que fue una plataforma abierta, más de 2.000 iniciativas de la ciudadanía en general sobre una reforma de esta naturaleza. Y de todo ese ejercicio se hizo la construcción que al final es la que nos trae a este escenario. Naturalmente, dentro de las iniciativas se consideraron la del Consejo Gremial y la de la ANDI, porque entre otras además eran posibilidades de fuentes de financiación. Y eso se fue complementando en la discusión con distintos actores y creo que al final del ejercicio intentamos recoger pues, al máximo las propuestas e ideas de la mayoría o generalidades de las personas, buscando, como hablamos de un consenso, que es importante decir, un consenso no significa un animismo, un consenso significa tratar de recoger aquellas propuestas que tengan, llamémoslos, mínimos comunes denominadores mayores para poder al final tener una alternativa que tenga un mejor tránsito también en el Congreso de la República. Sí. Vamos a empezar a hablar entonces en qué se va a gastar la plata. Le proponía yo al ministro al comienzo que hablemos primero de eso, de en qué, pues para qué se va a recoger todo esto, después de dónde va a salir y después meternos a algunos de los temas políticos, que es donde se viene el baile interesante. Les voy a poner en pantalla, basado en un artículo extraordinario que hizo Nora Celedón ayer en La Silla Vacía, sobre básicamente esto, de dónde va a salir la plata. Nora, dejo que usted lo explique rápidamente para que la gente esté en autos, como dicen los abogados. Bueno, es raro explicarlo yo cuando el ministro está acá, pero básicamente son subsidios para hogares vulnerables, la extensión del programa de subsidio a las empresas que generen nuevos empleos, que es el PAEF, matrícula cero, y también hay un elemento de alivios a personas que tienen deudas con el ICETEX, y un subsidio que es nuevo esta reforma, que es para apoyar a las empresas que generen empleos jóvenes y empleos a otras personas. Ahí, ministro, me llama la atención que usted menciona a las mujeres de 40 años, pero no encontramos ese elemento de ese subsidio que tenía la reforma tributaria anterior. Lo que estamos diciendo es, en materia de empleo, y esto incluso lo construimos en varias de las visitas que tuvimos a nivel regional, inicialmente se pensó en el subsidio a los jóvenes solamente, a los jóvenes de 18 a 28 años, que entre otras además venían con un reclamo genuino. A mí me decían, ministro, yo no tengo trabajo porque no tengo experiencia laboral, pero no puedo acumular experiencia laboral porque nadie me da trabajo. Es un círculo vicioso. ¿Cómo dar entonces un subsidio para esos jóvenes que permitan su vinculación laboral y con ello tener una oportunidad para acumular experiencia?
Pero en la conversación con distintos actores de la sociedad surgió que había que diseñar también un subsidio para mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad que también perdieron su empleo y que no necesariamente hacen parte de esa generación de 18 a 28 años. Creímos que era sensato. Así que lo que se hizo fue el diseño de una iniciativa que tiene el modelo que ya se conoce del subsidio a los jóvenes, es decir, financiar hasta el 100% de los costos de prestaciones sociales, y un modelo hasta el 50% para otras personas que también tendrán la oportunidad de revincularse laboralmente. Eso es lo que se contempla en esta iniciativa. ¿Qué es el subsidio para los salarios de menos de, para los empleos de menos de 3 salarios mínimos? Exactamente. Ministro, ¿qué se sacrificó dentro de lo que veíamos en esas categorías de la propuesta que venía de antes a la de ahora? O sea, algo que estaba dentro de las apuestas del gobierno que al final no terminó pues en este gran recorte de pasar de 24 a 15. Yo creo que uno quisiera extender mucho más ingreso solidario, pero pues ahí hay que tener en cuenta los usos y las fuentes. Y el uso en este caso particular es de un ingreso solidario que tiene un alcance de 700.000 personas adicionales en esta iniciativa respecto a lo que tenemos hoy en día, llegando a casi 10 millones de colombianos y buscando con ello darles una renta básica de emergencia complementaria con un periodo de finalización en diciembre del año 2022. Pero, es decir, si se quiere extender ese subsidio, ¿se requeriría una nueva reforma tributaria? Requeriría muchas nuevas fuentes, porque estamos hablando de que este es un programa del orden de unos 6.6 billones de pesos anuales. Claro, ahí creo que hay una claridad para la gente y nos metemos en un tema relacionado y es entre lo que se va a financiar de manera temporal y lo que se espera financiar de manera permanente. Correcto, y es importante decirlo. El programa Ingreso Solidario es temporal porque termina finalmente en diciembre del año 2022. El programa de subsidio al empleo es un programa que dura entre 1 y 3 años por su aplicación. El programa de matrícula cero es permanente. Tendremos matrícula gratuita en la educación superior oficial de aquí en adelante. ¿Y el apoyo al ICETEX, a los deudores del ICETEX? Ese supone una reglamentación y es una reglamentación que seguramente será por una sola vez porque lo que se pretende con eso es entregar estímulos y planes de salvamento. Entonces será reglamentado por el Ministerio de Educación y ya veremos cuál será la dinámica sobre la cual se aplicará. Y el subsidio de la nómina es un programa temporal de 6 meses. Quiere decir entonces que aquí hay unos programas que duran un poquito más de tiempo, otros programas que son a 6 meses y otros programas que son permanentes. O sea, el subsidio a la nómina iría hasta diciembre de 2021. El subsidio de la nómina serían 6 meses, o sea, podría ser de julio a diciembre, es decir, retroactivo desde julio a diciembre. Antes de ir a una pausa, ahí hablábamos con Nora antes del programa sobre la ambición de reducir la pobreza en más de 10 puntos y generar 500.000 empleos adicionales. Y ahí quiero complementarlo, pues que sé que va más allá de la reforma y es de qué otra manera se puede complementar esto que usted plantea además al comienzo de la generación de empleo y de la reducción de la pobreza, aparte de lo que se está buscando hacer con la reforma. Hay 2 propósitos importantes en la reforma. Uno es que con ingreso solidario nosotros en diciembre del 2022 retornemos a niveles prepandemia de pobreza extrema y retornemos a niveles prepandemia también de pobreza monetaria. Y con el instrumento de generación de empleo es generar más o menos 500.000 empleos, pero para generar empleos adicionales pues vendrá toda la dinámica de crecimiento de la economía. O sea, yo en simultánea estoy trabajando en todo el proceso de reactivación económica y de crecimiento económico. Una más antes de ir a la pausa. Sí, justamente una de las motivaciones de esta reforma es el hueco fiscal que generó el gasto de la pandemia. Y yo no me quedó muy claro en la presentación ayer qué tanto esta plata que se va a recoger va a ir a cubrir este hueco fiscal y por cuánto tiempo. Como quiera que muchos de los programas son temporales y como quiera que nosotros estamos identificando ingresos permanentes, que entonces además fue fruto de las conversaciones que tuvimos con los inversionistas del mundo, también con los analistas de riesgo, el mensaje de ingreso permanente tenía que estar incluido en esta iniciativa y con ese ingreso permanente lo que se busca es ya a mediano y largo plazo garantizar ese ingreso permanente que permita reducir el déficit fiscal y que permita también reducir el nivel de deuda pública y garantizar una estabilidad hacia el 60% del PIB. Vamos a compartir algunos testimonios de gente que por supuesto ha reaccionado a algunos sectores. Quiero empezar antes a la pausa con Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, sobre el cambio de tercio con esta nueva reforma. Vamos a ver. Y por el lado de que quién la va a pagar, pues obviamente el sector empresarial. Y lo más importante, Jenner, que no se toca el IVA. ¿Eso qué debe significar? Que no se incremente ni el costo de los alimentos para los colombianos y mucho menos el costo de los productores. Habrá que conocer el texto para ver el verdadero impacto.
ahí hay un punto clave que no se tocó el IVA. Y le quiero dejar una pregunta para después de la pausa, ministro, y es, ¿qué tan jugado está el sector empresarial, que ha dicho mucho que efectivamente ellos van a apoyar el grueso de la reforma, pero qué tan nerviosos se van poniendo si ven que ciertas cosas son permanentes, que va a haber un cambio de gobierno, y eso puede empezar a generar algún tipo de grieta cuando llegue al Congreso? Le dejo esa duda mientras vamos a una pausa. No se muevan, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, estamos en vivo, tenemos ya cerca de 150 personas conectadas al streaming, los televidentes en el canal 107 y 1007 en HD de Claro, y pues además con el gusto de poder debatir con gente acá y no como por videollamada, que era en el estado en el que yo estaba. Le estaba preguntando al ministro sobre qué tanto el sector privado empieza a decir, no, nosotros sí estamos ahí, pero no sabemos, y de pronto a lo largo del tiempo se empiezan a poner más nerviosos. ¿Cómo usted ve al sector privado, a los gremios frente a esta propuesta que finalmente dieron a conocer? Nosotros, y yo particularmente, he hecho un trabajo uno a uno de los gremios, y entre otras además a través del Consejo Gremial, con la propia ANDI, y un poco el planteamiento ha sido, ellos han estado dispuestos con ese sentido solidario a contribuir a esta iniciativa, porque tienen el interés y la preocupación de lo social, también de la estabilidad de las finanzas públicas, y con base en ello es que se diseñó la iniciativa. Es decir, en la conversación con los gremios fui absolutamente transparente. Vamos a tener que desmontar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019. Por ejemplo, el tema del ICA, al no dar el descuento del 100, sino del 50. Inicialmente incluso se pensó en bajarlo al 0. Después se pensó que era mejor dejarlo en el 50 porque beneficiaba a una cantidad de tenderos y micronegocios que es importante en el país. De la misma manera en que no se daba la reducción en el impuesto de renta como se tenía previsto, sino que se establecía una tarifa corporativa de 35%, que además era de carácter permanente, porque se necesitaba que fuese así. Y de la misma manera se habló de la sobretasa al sector financiero. De hecho, incluso Sobancaria estuvo presente en el encuentro de consenso, y efectivamente, sin perjuicio de que, claro, a nadie le gusta que le cobren impuestos, a nadie le gusta un impuesto, pues están dispuestos en este momento a contribuir a través de esa sobretasa hasta el año 2025 adicional. Pero Creo que sí. Sí, el hecho de ponerlo de manera permanente también aplaza un poquito una discusión sobre quién debe pagar más impuestos en Colombia, si las empresas o las personas naturales. Ustedes en esta reforma no se meten mucho en ese berenjenal, pero se van por la opción de las empresas, y no es claro cuándo se va a reversar esa tendencia. Es que son de carácter permanente. Las decisiones en ese tema, salvo la sobretasa temporal del sector financiero, que es de carácter, como lo acabo de decir, temporal, las otras dos modificaciones son de carácter permanente. Sí va a existir incluso un artículo en el proyecto que dice que al cabo de un periodo de tiempo se hará un estudio, un análisis de cómo va el escenario competitivo, el escenario de crecimiento, el escenario económico del país, que en el fondo es ir anticipando también lo que yo he dicho, también transparentemente. Y es que esta reforma son 2/3 partes de una reforma estructural, pero que hay que hacer una reforma de una tercera parte adicional, y que le corresponde al siguiente gobierno. Que aquí estamos dando un primer paso para reducir el déficit fiscal, lograr superávit primario y reducir la deuda pública hasta llegar a un nivel de estabilidad del orden del 60%. Creo que eso ya nos mete en la pregunta de dónde va a salir la plata, ¿no? Sí, que es lo que ya estamos hablando absolutamente. Voy a dejar, iba a compartir una reacción del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, de pronto se las voy a quedar debiendo, para que veamos de dónde va a salir la plata. Yo la vamos a tener en pantalla para que lo comentemos y le podamos dar al ministro José Manuel Restrepo un poco más de espacio para hablar de esto. Ya lo vamos a tener porque me desordené en el orden y eso siempre implica cosas. De manera que esta reforma responde a esa oferta que hizo el sector empresarial. Va a ser costoso, por supuesto, hacerlo, implica un esfuerzo grande, pero de alguna forma estamos convencidos de que es lo que necesita el país, y esperamos que salga bien, que salga rápido, que salga transparente, que no se le cuelguen cosas raras, arandelas, micos, ni ningún tipo de adiciones, y que se mantenga muy minimalista, como ha dicho el ministro de Hacienda. Vea que aquí tiene influencia el presidente de la ANDI en la producción, porque dije que no lo iba a pasar, pero lo pasaron. Entonces, ahora sí, ¿de dónde va a salir la plata? Lo vamos a ver para que usted, si quiere, ministro, lo pueda decir. Yo simplemente para que la gente lo tenga y no les tengamos tanto texto en pantalla. 10,5 billones en eliminación de alivios en impuesto de renta, de 30 a 35%, y cambio en devolución del ICA, que se reduce el 100% al 50%, recordemos que ese es impuesto local,
Programa para normalizar los activos de contribuyentes que estén en el exterior. Esa es una de las preguntas que uno tiene, qué tanto eso se logra, que siempre ha sido como un reto grande. Aumento de 3 puntos en la sobretasa al sector financiero, de 35 al 38. Estaba mencionando usted, ministro, algo sobre eso. Recorte de gastos de la nación en 1,9 billones de pesos, la idea de la austeridad, eventos, insumos, prestación de servicios. Y otro tema también grande que siempre ha estado en las discusiones de reformas tributarias, que es fortalecer a la DIAN para poder recaudar más impuestos en un cálculo de 2,7 billones de pesos. ¿Qué podemos plantear de esos puntos, ministro? Ahí lo que hay es un CASE primero del gobierno. El CASE es del orden del 31% y el CASE es un compromiso de austeridad en gasto público y un compromiso en lucha contra la evasión fiscal, que es una forma de corrupción, es la expresión de la corrupción en las finanzas públicas. Es el CASE de gobierno. Ese CASE de gobierno se complementa con un aporte del sector privado en la expresión de solidaridad que acaban de oír ustedes en el programa, que incluye el desmonte de parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, que entre otras además fue propuesta de la oposición, pensar en desmontar algunos de estos beneficios. Aquí se dice, los beneficios han dado resultados, pero en este momento socialmente se necesita un aporte y por eso se contemplan esas dos componentes, que son el tema del descuento ya no del 100, sino del 50% en ICA en impuesto de renta, y la tarifa corporativa al 35, o sea, no se da el desmonte que se tenía previsto en impuesto de renta corporativo. Y también se contempla la sobretasa al sector financiero, que esa es una continuidad de la que ya teníamos actualmente. Eso fue fruto incluso de las conversaciones que se tuvieron a lo largo y ancho del país y dialogado con los gremios correspondientes. Y se incluye un ejercicio de normalización tributaria que tiene unas características particulares para el año 2022. Nora, el diablo está en los detalles. ¿Qué le llama la atención a usted ahí de estos puntos? A mí me llama la atención el monto de ahorro de 1,9 billones de pesos y de lo que esperan recaudar por parte de la normalización y de las reformas a la DIAN. ¿Qué tan optimistas están siendo y qué pasa si no se llega a cumplir esas metas de ahorro, de recaudo a través de esos mecanismos? La realidad es que incluso hay que ser francos en lo que se ha venido logrando. Lucha contra la evasión fiscal. Solo en este año, en lucha contra la evasión y el contrabando, se han recaudado a junio 8 billones de pesos adicionales. De hecho, las metas de la DIAN están cerca de un 9% por encima en el recaudo respecto de la meta. Creemos que los 4 o 5 instrumentos que contempla la ley, que además son concretos, porque son hechos que efectivamente contribuyen a luchar contra la evasión fiscal. Por ejemplo, crecer en el sistema de facturación electrónica. Sí. Y extenderlo. La facturación compulsiva, que es llegarle con la declaración al potencial evasor. La facturación de renta, que es un mecanismo a través del cual yo convierto esa declaración de renta en la posibilidad de que sea mucho más ágil a través de un proceso ejecutivo para ser recaudado. La detección de beneficiarios finales, usado internacionalmente. Y todos los temas de georreferenciación para lograr la venta por el valor real de los inmuebles y no por un valor inferior al valor real. Esos son instrumentos probados, México, España y muchos países, con referencia internacional que creemos pueden contribuir con este orden del 2,7 billones. Y en austeridad en gasto público estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Y es un esfuerzo muy importante, primero en limitación del crecimiento de la burocracia, sosteniendo, claro, la capacidad adquisitiva de los trabajadores, restringiendo los cambios de plantas, las reestructuraciones, congelando las vacantes, optimizando temas de pagos de horas extras, avanzando en que el crecimiento de los activos de adquisición de bienes y servicios no superen la inflación en los siguientes 10 años. Ir caminando un descuento a un ahorro del 50% en gastos de viáticos, viajes, papelería, impresión, publicidad, vehículos y contribuciones. No renovando temas de telefonía celular o de telefonía móvil, de internet y datos, sí, salvo por razones de seguridad. Control a los temas de costos de arrendamiento en instalaciones físicas. Un programa para racionalizar esquemas de seguridad de la mano de la unidad de protección. Facultades para hacer supresión, escisión, fusión de entidades. Y hacer un control también en los contratos de prestación de servicios. Nosotros hemos medido uno a uno los temas, hemos sido muy cuidadosos. De hecho, incluso yo he sido muy prudente en la estimación del marco fiscal. Crecimiento del 6%. Mucha gente está hablando de mucho más en crecimiento. Sí. Tratando de ser lo más realista posible en esos componentes de austeridad y evasión. Ministro, pero ahí, por ejemplo, si uno aumenta el número de programas del Estado y al mismo tiempo limita la contratación, ¿no podría terminando afectando los mismos programas? Es decir, uno no necesita más gente para
poder Sí. apoyar esos Y programas. si a eso no le suma, que no tengo los datos a la cabeza de la cantidad de gente que está por prestación de servicios en la administración pública, ¿no? Que es un porcentaje alto. Y eso hace parte incluso del programa de austeridad. Va a haber un control en contratos de prestación de servicios no esenciales. Y respecto a los programas, pues es que nosotros vamos a tener que irnos acomodando a la nueva realidad. Yo creo que aquí hay un esfuerzo incluso de reducción en gasto, reducción también en inversión no necesaria, no esencial, que permita que el país sea capaz de lograr una austeridad también en este frente. Sobre el tema de las exenciones, ministro, se mantienen algunas que han sido criticadas en la reforma, no en la que se propuso, sino en la que pasó, de la industria naranja, los proyectos hoteleros y parques de diversiones, que habían sido criticados y que en general el tema de las exenciones ha sido siempre no es un problema que se le plantea a este gobierno, sino a otros. ¿Por qué se quedan esas finalmente? Aquí hay una decisión y es aumento de la tarifa corporativa. Eso tiene un impacto para los sectores productivos. Lo que se quiso es sostener niveles de competitividad en algunos sectores en donde se necesitan además estos instrumentos como instrumentos de reactivación económica, porque entre otras han venido dando frutos. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que algunos de estos instrumentos nos han permitido generar empleo, generar empresa. Algunos de estos instrumentos han sido valiosos, pueden tener sus críticas y yo las entiendo. Voy a Pues poner un algunos ejemplo. los propuso Zona franca. usted, Las zonas francas. Las zonas francas hoy en Colombia son generadoras importantes de empleo, son generadoras también de oportunidades de exportación, han venido creciendo. Pero entiendo el debate. ¿Qué se busca con esto? Sostener algunos niveles de competitividad simultáneamente con el aumento de la tarifa corporativa. Claro, la otra crítica que le han hecho, que vimos hoy en redes sociales, era que al subir la tarifa de renta corporativa, no solamente se le sube a las empresas a las que les ha ido muy bien, aún en pandemia, sino también a aquellas que están en crisis, pequeñas y medianas empresas. Pero seamos realistas. El impuesto de renta es un impuesto que recae sobre las utilidades. Quien no tenga utilidades, pues seguramente no tributará. Un lado. Segundo, ¿cuánta gente tributa en el país en persona jurídica? Del 1.700.000 empresas formales que hay en Colombia, tributan cerca de 400.000 realmente, sobre utilidades de nuevo. Siempre hemos tenido una tarifa similar. La tarifa, al aplicarse sobre utilidades diferenciales, pues hace que al final el valor absoluto sea distinto. Y último, microempresarios han hecho tránsito en una gran proporción al régimen simple. Seguirá existiendo ese régimen simple que entre otras además tiene una tarifa significativamente inferior. Sobre ese punto quiero compartir con ustedes algo que dijo Jorge Enrique Robledo en redes sociales hoy, pues para que podamos decir, porque él sale con un número muy específico que no tenemos un articulado y no sabemos pues de dónde lo planteó. Vamos a verlo. Esta reforma tributaria demuestra que la lucha democrática, pacífica de los colombianos sí produce resultados positivos. Porque con ella se tumbó la reforma tributaria de Carrasquilla, que era muy regresiva. Y porque el gobierno no se atrevió a meter en esta reforma tributaria lo que quería en la anterior, que era aumentarle el IVA a los pobres y a las clases medias y aumentarle el impuesto de renta también a la clase media. Ese es un triunfo de la lucha democrática. Pero esta tributaria contiene un error garrafal, y es que les aumenta el impuesto de renta al 35% a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son empresas que están en unas condiciones muy difíciles y donde se genera una parte muy grande del empleo nacional. Uno no ve al senador Jorge Enrique Robledo diciendo que está de acuerdo con algo de lo que hace el gobierno, pero ahí lo dice. Pero ese punto en particular de las pymes, ¿de dónde saca él esa cifra? Seguramente hay algunas posibles pymes que puedan estar dentro del grupo de esas 400.000 empresas, pero lo que quiero decir es, siempre existe la opción del régimen simple. Siempre existe la opción, incluso de algunos de los beneficios que hoy en día están y son existentes, zonas económicas y sociales especiales y algunos otros de incentivos que existen en sectores como la agroindustria, en sectores de industrias creativas, en sectores de turismo también. Y finalmente, insisto, la tarifación sobre la utilidad reconoce la condición en la cual está la empresa en ese instante. Y una cosa final, ¿cuándo empieza a aplicar este impuesto de renta? Es el impuesto de renta del 2022, se causa en el 2022 y se genera el ingreso realmente, el grueso del ingreso, en el año 2023. De aquí a allá va a haber una recuperación de la economía. Pues eso esperamos. Estamos hablando con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en zona franca. Esta zona franca no tiene exenciones, pero sí genera algo de empleo. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, estamos en vivo, ya casi 200 personas conectadas en el streaming. Estamos hablando con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Nora. Sí, es que con lo que dijo el ministro antes de que pasáramos a la pausa, me quedó la duda de si entonces vamos a tener el hueco fiscal agrandándose un poquito 2021 y 2022, y es hasta 2023 que vamos a empezar a solucionar ese problema. En 2021 y en 2022 nosotros tenemos esto estimado a través del marco fiscal de mediano plazo. Es por ello, entre otras además, que en el año 2021 el déficit fiscal va a ser del orden de aproximadamente 8.6%. Así estaba programado en el marco fiscal de mediano plazo, así se va a cumplir y ese es el compromiso con esta iniciativa también. En el año siguiente, ministro, aún con el aumento del gasto social que se plantea. Sí, aún con el aumento del gasto social, está contemplado, digamos, todo ese escenario. Y en el año 2022 el déficit que se estima es del orden del 7%. También en ese año habrán ya ingresos nuevos, retenciones en la fuente de algunas de estas tarifas corporativas, habrá algo de normalización tributaria también y algunos otros ingresos derivados de austeridad y evasión que van a permitirnos llegar a ese déficit fiscal. Además hay un recorte de gasto, entre otras además porque hay un retroceso de los gastos sociales que se tuvieron durante la emergencia y durante el impacto de la pandemia. Y eso implicaría que al menos hasta 2023 no retomaríamos la senda de grado de inversión de las calificadoras de riesgo. El grado de inversión depende de muchas circunstancias, o sea, no es un tema que se logra de la noche a la mañana. El grado de inversión supone además un esfuerzo no solamente en el tema fiscal, sino supone también un esfuerzo, como lo han dicho las calificadoras, en crecimiento económico y un esfuerzo también en el déficit de cuenta corriente. Yo creo que hay que ir trabajando en esa dirección, ir enviando las señales. Esta es una señal, cuando se tenga esta ley, una señal de que estamos cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar el comportamiento de las finanzas públicas, de ordenar la casa, ir teniendo una senda de recuperación, más los esfuerzos de exportación, más los esfuerzos de crecimiento económico. Es decir, porque nosotros hicimos un par de programas donde dimos cuenta de las calificadoras, de las dos decisiones, pero en este momento es como una señal para enviarles, pero ustedes no están tan preocupados por lo que eso pueda significar, sino en un proceso más escalonado. Es que yo creo que la recuperación de un grado de inversión no es un tema que aparece, repito, de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo para llegar allá y el trabajo es ir enviando estas señales, ir construyendo el crecimiento que va a ser muy importante. De hecho, para las calificadoras seguramente será un tema esencial y seguir trabajando en diversificación de exportaciones. Es que lo que me parece, sin yo conocer a fondo, eso es que, claro, no se gana de un día para otro, pero sí se pierde de un día para otro. Entonces, la noticia de un día para otro sí es como les quitamos la calificación y entra un poco esa presión pero pública. Duramos más o menos un año construyendo esa pérdida de del grado de calificación, que es toda la pandemia y el fracaso de la tributaria. Sí. Ahora, lo claro sería que sería el próximo gobierno el que estaría encargado de devolvernos de alguna manera el grado de inversión. Ahí, ¿cuál sería la urgencia para el gobierno entrante si se logra sacar adelante esta reforma tributaria, ministro? Yo creo que la urgencia más importante es darle continuidad a esta iniciativa, a esta reforma, para tener la otra tercera parte. Hacemos aquí 2 terceras partes, una tercera parte adicional de una reforma que permita recoger recursos adicionales para seguir bajando el comportamiento de la deuda pública al orden del 55% del PIB. Y uno de los componentes también de la reforma tiene que ver con reactivación económica y ahí por lo menos incluye nuevamente los 3 días sin IVA. En esa, ¿qué tan eficiente es esa política para reactivar la economía? Tal vez no es incluir nuevamente porque está incluido desde la ley de crecimiento, está vigente. Lo único que se hace realmente es incorporar el componente de comercio electrónico que vino en el decreto legislativo posteriormente a la ley de crecimiento y que permitió que las ventas se pudieran hacer electrónicamente. Yo estoy convencido del valor de esta iniciativa y lo puedo demostrar con datos. Los días sin IVA tuvieron ventas de entre 5 y 5.8 billones de pesos. Lo interesante es que solamente uno de ellos eran realmente ventas de bienes beneficiados con el tema del IVA. El resto vino de otros productos. Esto genera una dinámica de compra adicional complementaria, un poco como lo propone en su planteamiento el premio Nobel Richard Thaler, en el sentido de que aquí hay un empujoncito para la economía que genera, entre otras además, la alimentación para que otros sectores se beneficien de la compra con IVA. Ministro, y usted estuvo en ronda en Estados Unidos, afuera, hablando de estos temas. Cuéntenos un poco de cómo le fue ahí, qué señales recibió para venir al país. Yo tuve, digamos, varios encuentros importantes. Primero, con cerca de 60 inversionistas de financiación, inversionistas de infraestructura, inversionistas de fondos de capital privado, de fondos de capital de riesgo. Participaron los presidentes de las compañías más importantes del país y fue muy importante
el constatar con los inversionistas que el interés sigue vivo en nuestro país, que la oportunidad sigue existiendo en Colombia, en distintos sectores de la economía, y que ellos son conscientes de lo que señalaron las calificadoras, pero son conscientes también de que Colombia muy seguramente va a crecer por encima del 6%, de que el comportamiento del precio del petróleo será, entre otras, además una buena noticia o una noticia sorpresa positiva para el país, y de que logrado este proyecto de inversión social hay un buen mensaje también para la estabilidad de las finanzas públicas. Nora, ¿se nos queda algo más de la reforma antes Sí. de pasar al trámite? Sí, no, por ejemplo, hay cosas que no contempla la reforma y que ya hemos escuchado críticas al respecto, como el impuesto al patrimonio, ya dijimos, no toca renta de personas naturales, no toca, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas, y tampoco sabemos qué contiene o si contiene algo de enajenación de activos o venta de empresas estatales. Yo quería saber si en efecto no lo contiene el texto que vamos a ver y por qué. No tiene ningún artículo derivado o relacionado con venta de activos, lo cual no significa que nosotros no sigamos en nuestro esfuerzo de optimización de activos. Y en el tema de los distintos impuestos, fuimos cuidadosos y meticulosos en definir cuáles deberían estar. Privilegiamos impuestos que fueran permanentes, privilegiamos impuestos que tuvieran recaudo eficiente y significativo, privilegiamos impuestos que fueran lo más técnico posible, y consideramos también, con base en lo anterior, también la sostenibilidad de la competitividad. Como quiera que se aumente el impuesto corporativo, fuimos muy conscientes de que no hubiera una desafectación también por la vía de un aumento adicional en el impuesto a los dividendos, que además el recaudo es un recaudo menor, sería 0.1 billones, e igual sigue existiendo el impuesto a los dividendos. Y en el caso del impuesto al patrimonio, hay que señalar que ese es un impuesto antitécnico. En el mundo existen muy pocos países. Es un impuesto además que tiene una característica de que ha sido temporal y que en la medida en que se va aplazando la temporalidad sigue siendo y se va convirtiendo en un impuesto permanente, y hay que tener cuidado en que ese impuesto no termine erosionando el total valor del patrimonio, porque entonces termina erosionando la fuente de la riqueza y la fuente de empleo del país. Pero eso es un cambio en la visión del gobierno frente al impuesto al patrimonio, porque en la tributaria anterior estaba incluida una propuesta un poco más fuerte de aumentar. Esto hace parte de esta construcción que hemos tenido con distintos actores sociales. De la administración Restrepo, del nuevo ministro. Y hay un elemento de las bebidas azucaradas, dijo el ministro Alberto Carrasquilla en su momento, que no lo habían contemplado, pero no lo descartaban que pudiera salir en el Congreso, y pues que uno sabía que realmente entrada no había mucho interés en hacerlo. ¿Estamos también un poco en el mismo lugar en que no es algo que esté pensando el gobierno? Nosotros no incluimos en esta oportunidad, y simplemente por simplicidad, porque esta es una propuesta de 35 artículos, 36 artículos, no de 170 artículos, que tuviera un trámite lo más efectivo posible en el Congreso de la República, pues no se considera una cantidad de impuestos que fueron considerados en la reforma anterior, y que creemos que en principio para el logro de estos 15 billones de pesos no se necesitaría. Entramos un poco a hablar del trámite y de lo que se va a enfrentar ahí. Nos conecta perfecto. Es que justamente, en parte, una de las razones, y hoy hablamos con varios congresistas en la silla para una historia que estamos preparando, muchos de los congresistas nos decían que les parecía bien porque no incluía IVA, porque no incluía muchos de esos temas de los que justamente estamos hablando. Usted, ministro, ¿qué tan optimista se siente con el trámite de esta reforma en el Congreso? Yo creo que hemos seguido también un principio de consenso de país. No se toca el IVA, no se toca el impuesto a las pensiones, no se toca la base de personas naturales en impuesto de renta. Y respecto a ese propósito de construir consensos, la verdad es que hemos venido avanzando bien con los partidos políticos. Hemos venido discutiendo cada uno de estos elementos. Eso no significa que en el Congreso no haya debate. Debe haber debate. Es el escenario natural de la democracia. Ojalá sea así. Pero naturalmente quisiéramos que pudiera tener un tránsito lo más ágil posible, porque entre otras además no da espera a los programas sociales, porque efectivamente no da espera tener recursos para ingreso solidario, no da espera tener recursos para el subsidio al empleo, no da espera darle continuidad al programa de matrícula gratuita en educación superior, entre otros temas. Cuando hablamos de agilidad, es que en definitiva sí se va a tener un articulado el 20 de julio. Totalmente, el 20 de julio será presentado el articulado, repito, entre 35 y 36 artículos, va a tener mensaje de urgencia, y con esto aspiraríamos a que este tránsito o trámite pueda ir entre los meses de julio y los meses de agosto. Ministro, uno sabe siempre cómo entra una reforma tributaria al Congreso, pero nunca sabe bien cómo va a salir, ¿no? de antemano.
¿Qué cree usted que puede cambiar de la reforma en el debate en el Congreso, pues ya que usted ha hablado con los congresistas y les han presentado como preocupaciones muy puntuales, me imagino? Yo creo que pueden surgir focos de interés, por ejemplo, cómo tener un foco de interés en el tema de mujer, en el caso del programa de ingreso solidario. Puede haber algún artículo sobre venta de activos, por ejemplo, especialmente activos que antes eran, o sea, que se incautaron a la mafia, que siempre hemos tenido la idea de cómo acelerar esos procesos de venta de activos improductivos. Pueden surgir eventualmente algunos temas adicionales sobre discusiones sobre algunos programas para reactivación económica. Puede surgir algo de ese estilo. Lo importante es que se garantice que esas ideas que surjan siempre tengan el uso y la fuente. Vamos a ir a una pausa para que también descanse el ministro y tome agüita de todo lo que estamos preguntándole. vamos a entrar al último bloque a hablar de esto y voy a recoger algo de lo que estaba preguntando la gente en la transmisión en YouTube. Ya regresamos, no se muevan. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, estamos en vivo hablando con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y revisando aquí algunos de los comentarios de la gente en la transmisión. Me dicen que no respondió, que pasó de largo el punto sobre los activos del Estado. ¿Qué podemos decir de eso? El tema de ISA, de Ecopetrol, ministro. Ya se lo digo claramente. Lo que he dicho es, el proyecto no tiene ningún artículo en la presentación que haremos el 20 de julio referido a venta de activos. Insisto sobre ese punto. Lo cual no significa que nosotros no sigamos en nuestra estrategia de optimización de activos. Dentro de esa estrategia de optimización de activos, hemos hecho un proceso de valoración de todos los activos de la nación, buscando con eso optimizarlo, cerca de 74 billones de pesos. Y en ese sentido, la estrategia que hemos venido implementando de la optimización de activos, ISA Ecopetrol, sigue en marcha y está cumpliéndose a cabalidad con la forma como se había concebido. Ok, entonces no está metido ahí. Y otro tema sobre la reforma a la Procuraduría, Nora. Pues es que, como usted dice que van a optimizar los gastos del Estado, y hace poco la Procuraduría en un proyecto de ley aumentó o la proyección de la contratación en esa entidad, pues si esto en últimas va a terminar afectando esa meta de contratación que tenía la Procuraduría. En ¿Ustedes son conscientes de que este ministro fue quien envió una notificación al Congreso de la República para que se buscara un mecanismo a través del cual se garantizase el cumplimiento o garantizase los recursos fiscales para esas iniciativas? Al final quedó un artículo y el artículo lo que contempla es que cualquier modificación de planta y de recursos estará sujeta al marco fiscal de mediano plazo y a la disponibilidad de recursos presupuestales. ¿Y eso implica en la práctica que eventualmente podría no hacerse en la magnitud que está ahí o que se haría escalonadamente? Exactamente, que se podría hacer escalonadamente dependiendo del comportamiento de las finanzas públicas. Bueno, ahí hay un tema de austeridad porque sí fue una cosa que criticamos acá y lo hablamos con algunos invitados. Quiero volver para ir cerrando, ministro, sobre el tema del trámite. ¿Qué tanto le preocupa a usted, le preocupa al gobierno que esto pueda volver a iniciar? Es un hecho que varios sectores están diciendo, bueno, listo, se bajaron de lo del IVA, se bajaron del tema de las pensiones, esto implica un cambio de escenario. Pero repito, ¿qué tanto les preocupa que en el inicio del trámite vuelva a haber ahí una chispa para que la gente diga, no queremos tampoco que haya reforma, esto no se puede hacer? Yo creo que aquí tiene que haber una conciencia de que se necesitan recursos y se necesitan recursos para lo social, para atender las necesidades de los vulnerables. O sea, esta propuesta es una propuesta de inversión social porque su centro de atención es lo social. Nosotros no podemos en este momento descuidar lo que entre otras además ha sido el interés de algunos que se han expresado públicamente. El interés de los jóvenes de matrícula cero, el interés de los jóvenes de ingresar o tener un empleo, el interés de las personas que perdieron su empleo, el interés de los microempresarios y el interés de tantas familias que necesitan recursos para supervivencia por la vía del ingreso solidario. ¿Sobre el trámite alguna pregunta adicional? No, pues esperamos que el 20 de julio, después de que el presidente dé su discurso, usted llegue al Congreso con su documento completo para que lo podamos analizar y ver los detalles que tenga la reforma, que es donde están... Sí, y porque esto es casi una pregunta básica que creo que se hace mucha gente. ¿Por qué los articulados de las reformas se conocen? Bueno, porque la pasada fue una presentación de PowerPoint, después vimos el articulado, en este caso no lo hemos visto. ¿Por qué las reformas tributarias se suelen mover así? No, es que yo creo que la reforma tributaria se presenta al escenario natural donde se discute la reforma tributaria, que es el Congreso de la República. Yo creo que hay que respetar ese que es la instancia de la democracia donde se discuten los proyectos de ley, sin perjuicio de que nosotros vamos
terminando de construir seguramente parte del articulado, pero que queríamos dar un poco un paso adelante en empezar a comentar cuáles eran los elementos esenciales de la reforma. Ministro, en últimas, ¿no le preocupa un poco que al no tocar esos temas estructurales de los que hemos hablado tanto, se deje tanto como en riesgo dependiendo de las elecciones y de quién sea el presidente en 2022? Yo creo mucho en la institucionalidad que tiene este país, toda la institucionalidad, y creo que la institucionalidad es consciente y va a ser consciente de la necesidad de no solo de estabilidad social, sino de la estabilidad fiscal. Porque es que independientemente de la tendencia, del color político, de la ideología, Colombia siempre ha tenido instituciones fuertes y las económicas siempre han sido instituciones fuertes que garantizan que Colombia responda en toda su historia a esa necesidad de sostenibilidad de finanzas públicas. Me preguntan mucho en el chat, en la transmisión, varias personas sobre el tema de la corrupción, que la plata que se pierde por eso, pues sé que eso desborda su cartera, pero ahí podemos tener algún camino, algún planteamiento de qué tanto se podría ahorrar o qué tanto serviría para la estabilidad fiscal el tema de la corrupción. Lo dije por eso al principio, es que la forma como se enfrenta la corrupción en este sector es enfrentando la evasión fiscal. Y la evasión fiscal significará un recaudo adicional de 2.7 billones. Ese es un camino concreto para enfrentar corrupción, sin perjuicio de las acciones que desde otras instancias o arenas del gobierno se están haciendo para enfrentar este mal. Pues ministro, para ir cerrando y saliendo en los temas de la reforma, usted lleva casi todo el día en Ronda de Medios. Me dijo que arrancó ¿a qué hora hoy? 6 de la mañana. 6, en radio. Mañana supongo. 6 de la mañana también. Usted también hizo algo de radio, nos contaba también que le gusta. ¿Cómo es explicarle esto a la gente? ¿Cómo es hablar de temas económicos? ¿Qué le está faltando un poco al periodismo en esta reflexión? O sea, ¿cuál ha sido un poco su visión desde ese lado del micrófono, desde el lado como ministro, frente a la manera como la gente se conecta con esto? Porque es muy difícil. Yo lo que creo es que ha sido muy valioso este ejercicio de conversación y de dar claridad sobre los temas que no incluye la reforma. Es muy importante a veces responder desde qué no incluye la reforma y qué sí incluye la reforma. Y a partir de ahí uno va entendiendo, como lo yo he señalado incluso en varios medios, el corazón de la reforma, lo social. Las fuentes de financiación, primer case gobierno, austeridad en gasto público y evasión fiscal. Segundo case, el sector empresarial, que pone recursos de parte de los beneficios que se iban a contemplar en Ley de Crecimiento del 2019. Y ahí está el contenido completo de la iniciativa, para lograr sostenibilidad social, sostenibilidad fiscal y crecimiento económico. Y eso faltó un poco en el trámite anterior, en la conversación anterior, de explicar a la gente qué iba, qué no iba. Yo los espejos retrovisores solamente los utilizo en los carros. Por principio general miro es hacia adelante, en el presente y hacia el futuro, luego yo estoy construyendo esta iniciativa. Bueno, pero aprendió lecciones del pasado. Uno siempre debe aprender de lo que sucede en el pasado y en la historia. Y yo siempre, por principio general, soy un convencido del aprendizaje. Lo he sido a lo largo de mi vida y creo que uno tiene que aprender de sus errores y de sus aciertos. Nos da el tiempo para poner algo de esto en contexto internacional. ¿Hay algo de lo que esté en la economía, en la región internacional, el precio del dólar, que valga la pena que la gente tenga en cuenta dentro del contexto de la reforma, que le preocupe, que valga la pena plantear acá? O que puede ser una noticia positiva. El precio del dólar con el cual estimamos el marco fiscal fue $63 barril. Hoy estamos viendo $74 barril. Y cada dólar adicional representaría para el fisco cerca de 0.5 billones adicionales. El precio del petróleo. El precio del petróleo. Sí. Perdón. O sea que tenemos un colchoncito adicional para 2021. Bueno, no hablemos de colchoncitos, sino hablemos de buenas noticias que pueden generarse a lo largo del camino. Y la otra es un crecimiento más alto allá del 6%. Pero esa cifra del crecimiento entre el 6 y el 9 al final juegan un poco con la expectativa de la gente. Para repetir un punto que usted ha planteado, usted está hablando de que la estimación suya es más conservadora de lo que alguna gente está diciendo. Sí, por ejemplo, uno ve OECD hablando de 7.6%, uno ve algunas calificadoras de riesgo hablando del 6,5%, uno ve también otros analistas hablando del 8%, y nosotros nos fuimos por la línea prudente, 6%, y creo que cualquier crecimiento por encima de esto siempre será una noticia positiva. Bueno, pues antes de irnos, queda entonces la tarea de que vamos a conocer articulado el martes festivo y para ustedes inicia en estos días, supongo, continuar el diálogo con el Congreso, con el sector empresarial. ¿Van a hacer algo más públicamente sobre esto para que la gente lo esté viendo? ¿Algo que haya que esperar sobre eso? No, seguiremos en esta etapa de pedagogía para que la gente entienda que, por ejemplo, esta reforma no incluye IVA, no incluye impuesto a pensiones, no incluye el aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta. Bueno, nos vamos a ir. Le queda el ministro de Hacienda para hacerle una última pregunta de algo que tenga en la cabeza, pues que podamos decir en vivo en televisión sobre esto, porque ya vi que no nos va a dar más chivas. Ministro,
¿Qué tan optimistas son estas metas de reducción de desempleo y de reducción de pobreza con el paquete de medidas que trae la reforma tributaria? Y nosotros lo estamos haciendo al detalle y además con gente que es especialista del DNP y creemos que con estas propuestas, con esas metas a lograr en generación de empleo, también en crecimiento y también en programas sociales, podemos ser capaces de lograr ese resultado. O sea, el 7 de agosto lo llamamos otra vez y hacemos como un balance Bueno, de esa... En ese caso sería el 31 de diciembre porque hay que esperar hasta finalizar el año 2022. Y vamos a ver si se anima a volver. Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, gracias de verdad por el tiempo, por venir, por sentarse. Sé que ha sido un día largo para usted a contarnos esto, a responder todas las preguntas. Yo creo que no se nos quedó ninguna por fuera. Y pues bueno, lo invitaremos más adelante nuevamente. Carlos, Nora, muchas gracias y a todos los televidentes un abrazo. Nora, entonces volveremos, ¿cierto? Yo, vamos a tener por aquí claro todo el que ejercicio. sí, tengo que trabajar el 20 de julio, me dieron la noticia. Yo creo que yo el 20 de julio sí no voy a estar por acá. Mañana ustedes se van a ver con María Camila Orozco. Nosotros volvemos a encontrarnos el viernes. Seguimos en Zona Franca. Descansen. Chao.